El año litúrgico de Don Próspero Gueranger, 15 de septiembre, octava de la Natividad de María. María llevada al templo. Es verosímil que Ana, en compañía de Joaquín, llevase al templo a su pequeña María. Dios se la había concedido a una edad avanzada, contra toda esperanza, y después de asiduas y fervorosas oraciones, querían dar gracias al Señor, presentándola y ofreciéndosela, ya que de su misericordia la habían recibido, y al mismo tiempo pedirle realizase sus planes sobre ella. María está encantada de verse llevar al templo de Dios, el único santuario de la religión verdadera que entonces había en el mundo, y en él, con abnegación total de sí misma, se ofrece y se consagra a Dios como víctima y esclava suya. Le da cuanto es y cuanto será, todo lo que tiene y todo lo que tendrá. Ecce ancilla Domini. Vida de María en la cuna. María niña descansa con los ojos cerrados, los dedos recogidos, entreabierta la boca y sonriente. Dios mío, qué hermosa está. Ana, entregada a los quehaceres de la casa, pero sin perder de vista a su querido tesoro. Sin ella saberlo, forman los ángeles una guardia de honor alrededor de su hija, su reinecita, y llenan la casa de Joaquín como de un olor celeste que en presencia de los ancianos padres lo penetra y lo transforma todo. El balbuceo claro de la niña les enfervoriza el corazón y saca a la sencilla morada de su silencio largo y un poco triste, donde nunca se dejó oír hasta entonces voz alguna de niño. Joaquín y Ana se admiran y embelezan con todo lo de María. Qué mirar tan profundo y casto el suyo, qué ternura e inteligencia posee, de dónde procede esa dulzura inefable y ese fuego que los inflama para el servicio de Dios y de su misma hijita, cuando la tienen abrazada contra su corazón. Admiran a su hija y la veneran como a un tesoro que les ha confiado el cielo. Muy bajito se comunican sus sentimientos y espontáneamente les viene a los labios la pregunta admirativa de los vecinos ante la cuna de San Juan Bautista: ¿qué será de esta criatura? Es cosa que se ve en efecto que la mano de Dios está con ella. Ellos lo ignoran. Si lo supiesen, su admiración se convertiría en estupor y temblor. Tan cerca se halla Dios, tan grandes cosas ha hecho el Todopoderoso por la hija que les ha dado. Cuántos favores, gracias y bendiciones derramó la divina bondad en el corazón de la Virgen gloriosa, prosigue diciendo San Francisco de Sales, pero eran tan secretas e interiores que nadie pudo conocer nada sino la que las experimentó. Este amable pimpollo, tan pronto como nació, empezó a emplear su lengüita en cantar las alabanzas del Señor y en servirle con todos los otros miembros. La inspiró su divina bondad el retirarse de la casa de sus padres e irse al templo y allí servirle de manera más perfecta. Y esta gloriosa Virgen de tal modo se conducía en esos primeros años y con tanta sabiduría y discreción, vivía en la casa de sus padres, que les causaba admiración, tanto por sus discursos como por sus acciones, y no se equivocaron al pensar que esta niña no era como las demás, sino que gozaba ya del uso de la razón. Admirable acto de sencillez el de esta niña celestial, que aun prendida de los pechos de su madre, no deja por eso de conversar con la majestad divina. No habló hasta llegado su tiempo, y aun entonces lo hacía como las demás niñas de su edad, pero siempre con mucha cordura. Cual manso cordillero estuvo 3 años en brazos de Santa Ana, y después fue destetada y llevada al templo. En efecto, si María es por la edad una niña, si obra, si gorjea, si dura su niñez casi tanto como la de las demás, no debemos olvidar nunca lo que en realidad es desde el primero instante de su concepción, un instrumento preparado perfectamente por Dios con mira a la divina maternidad. Antes que sonase para ella la hora de este ministerio, que requiere no sólo la pureza del alma y de la carne, sino también la edad y el normal desarrollo del cuerpo que tenía que concebir. Dios la prepara para esta función muy por encima de las capacidades de la criatura más perfecta. Al crearla, la da el uso de la razón, la ilustra con las más amplias luces, la infunde en su voluntad el hábito de no obrar nunca sino conforme a la luz de su inteligencia iluminada por la fe, lo que su concepción
virginal obró en el que nació de ella, eso mismo lo obró la gracia en María nacida de la concepción carnal, de tal modo que en los dos resplandece una pureza semejante, pureza más gloriosa en el Hijo, porque deriva de una naturaleza libre de toda clase de pecado, pureza sólo de gracia en la Madre, que debía ser toda pura desde el primer instante de su existencia, ya que tenía que dar a luz al Purísimo. Pero si Dios no hubiese intervenido, había contraído infaliblemente por su nacimiento la mancha original. Ni imperfección ni defecto. María no tuvo necesidad como nosotros de pasar de la vida purgativa a un estado de perfecta pureza. Desde el principio está ya en las alturas. A partir del primer instante el progreso de su alma sin mancha va a la par con el crecer de su cuerpo. Las luces de lo alto le iluminan cada vez más, un amor más fuerte que todo el atractivo de los bienes creados y que se muestra cada día más invasor y dominante, la fija en Dios, a quien se ha dado por entero. En ella no cabe ningún desorden ni sobre todo pecado alguno. Está confirmada en gracia, el orden en ella es perfecto, su alma totalmente unida a Dios tiene a raya las pasiones y sujetos los sentidos al servicio y al imperio amado de la voluntad de Dios. La rebelión no es en ella posible, por su unión a un alma que así le comunica una belleza enteramente espiritual. El cuerpo no hace más que recibir la vida sin suscitar luchas ni turbaciones. Es un cuerpo purísimo unido a un alma purísima y del todo sometida a ésta. En María tampoco podemos sorprender nada, cuando estaba en la cuna, ni más tarde, de esos caprichos de niños, de esas pequeñas rebeldías, de esos aferramientos y de esas cóleras, de esos gritos y de esos lloros que con frecuencia se ven también en niños que son ya mayores. Verdaderamente, la Santísima Virgen era una niña extraordinaria, niña por la edad, pero niña sobre todo en el sentido evangélico, niña no por la ligereza, el capricho o la inconstancia, sino por la docilidad tranquila, la sencillez pacífica, la total entrega a la voluntad de otro, dueña de su inteligencia y de su querer, más ilustrada ciertamente que Joaquín y Ana en lo que es o no es conveniente, acepta de buen grado y con voluntad resuelta y alegre, y por consiguiente con mérito todo lo que toca a la condición natural del niño, la dependencia continua, la sujeción en todo el puesto inferior, los 1000 actos de renunciamiento de que nos habló San Francisco de Sales, que se imponen a los niños sin consecuencia ni mérito de parte de ellos. La Santísima Virgen en su infancia sufre voluntariamente y de manera perfectísima todas esas mortificaciones y contradicciones. Queda rebajada, según la expresión de San Francisco de Sales, porque es humilde de verdad y sólo quiere parecerse a una niña sencilla y ordinaria. Dios cantará más tarde, ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava, aunque es la primera después de Dios y desde el primer momento la más encumbrada de las criaturas, es también la más humilde. Es tan pequeño todo lo que no es Dios, nadie lo ha comprendido aún, como esta niña que no sabe hablar, y nadie tampoco ante Dios tomó una actitud tan cabal como conviene, porque nadie, ni siquiera el serafín más encumbrado, pudo penetrar como ella en el todo de Dios, y en la nada de la criatura. No obstante, los inauditos dones que Dios la hizo tiene plena conciencia de la distancia infinita que medía entre Dios y ella, y ve que en ella todo viene de Dios, que se inclinó no hacia los méritos personales, sino hacia la oscuridad, la sencillez, la pequeñez, la nada de su criatura. Por esa parte, nadie mejor que María dirige a Dios la ofrenda completa de todo lo que ha recibido. Nadie como ella reconoce la soberanía absoluta de Dios, ni se entrega a su voluntad y a su beneplácito con más amor. Heme aquí, que estoy en tus manos, como un poco de cera, haz lo que quieras de mí, que a nada resistiré. Y era también tan dócil y sumisa que la manejaba cualquiera, sin manifestar voluntad por puesto o aquello, y de tal manera era condescendiente que arrebatada en admiración. Desde entonces comenzó a imitar a su hijo, que tan sumiso iba a estar a la voluntad de un cualquiera, y que, aunque podía resistir a todos, nunca lo quiso hacer.